A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si todo lo que sabemos sobre las enfermedades fuera solo una cara de la moneda? Hoy vamos a explorar una teoría bastante radical que intenta encontrarle un sentido biológico a cada síntoma que tenemos: la nueva medicina germánica. El punto de partida de toda esta teoría es una pregunta que, la verdad, es tan simple como revolucionaria. ¿Y si la enfermedad no fuera un error del cuerpo? Si fuera, en realidad, un programa biológico con un propósito, diseñado para ayudarnos a superar una crisis. Bueno, de ahí nace la nueva medicina germánica, o NMG. Toda su base son 5 leyes biológicas, que proponen que eso que llamamos enfermedades son en realidad programas biológicos especiales con sentido, o SBS. Hay que imaginarlos como una especie de plan de emergencia que nuestro cuerpo pone en marcha para ayudarnos a manejar un estrés emocional que nos toma por sorpresa. Ok, vamos de lleno a la primera ley que nos cuenta cómo empieza todo este proceso, con el shock. A ver, según esta teoría, el detonante de todo es lo que se conoce como un síndrome de Dirk-Hammer, o DHS. Y para que sea un DHS, tiene que cumplir con ciertas reglas, ¿eh? Debe ser un shock emocional repentino, muy intenso, totalmente inesperado y, esto es clave, vivido en aislamiento. Es esta combinación de factores la que, supuestamente, activa el programa biológico. Y ojo, que esto no pasa por separado. El DHS impacta en 3 niveles al mismo tiempo. Golpea la psique, o sea, el estrés emocional, el cerebro en un lugar súper específico y un órgano que activa su programa biológico en ese mismo instante. Y aquí es donde la teoría se pone más audaz. Sostiene que este impacto en el cerebro se puede ver, literalmente ver. Se le llama foco de Hammer, y lo describen como unas formas de anillos que aparecerían en una tomografía cerebral. Y supuestamente, estos anillos nos dicen exactamente dónde está el programa biológico y en qué estado se encuentra. Miren esta imagen. Esto es lo que la NMG identifica como un foco de Hammer. Fíjense en esos anillos concéntricos, súper definidos. Para la teoría, esa nitidez es la señal de que el conflicto biológico está a tope, en plena actividad. Y se insiste mucho en que esto no es un simple error o un artefacto de la máquina. Bueno, ahora pasemos a la segunda ley biológica. Esta nos describe el viaje completo de cada programa, un recorrido que siempre tiene 2 fases. Claro, si es que el conflicto original llega a resolverse. Este gráfico es, digamos, el mapa de ruta de todo el proceso. Es la pieza central de esta segunda ley. Fíjense bien, todo arranca con el shock, el DHS. Desde ahí, el cuerpo entra en lo que se ve en azul, la fase activa del conflicto. Pero si ese conflicto se soluciona, entonces pasamos a la segunda parte, la fase de curación, que es la que ven aquí en naranja. Y son como el día y la noche, estas 2 fases. Tienen síntomas totalmente opuestos. En la fase activa, que llaman de simpaticotonía, hay estrés, manos y pies fríos, insomnio. En cambio, en la fase de curación o vagotonía, se siente cansancio, las manos están calientes, hay buen apetito y muchas veces fiebre. Y si volvemos a la tomografía del cerebro, así es como se vería el foco de Hammer durante esa fase activa del conflicto, con anillos muy nítidos, bien definidos, como si fuera un reflejo visual de ese estado de tensión. Pero miren el cambio tan drástico cuando empieza la fase de curación. En la imagen de la izquierda, el foco se ve hinchado, edematoso. Ese líquido, según la teoría, está ahí para reparar la zona. Y finalmente, a la derecha, vemos lo que sería la cicatriz, una acumulación de tejido glial que para la NMG significa que la reparación en el cerebro ya terminó. Ok, ya tenemos el shock y las 2 fases. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué se afecta, no sé, el hígado y no el pulmón? ¿Cómo decide el cuerpo a dónde va a parar el conflicto? Bueno, la respuesta, según esta teoría, está en una conexión súper precisa entre la psique, el cerebro y el órgano. Pues bueno, para la NMG, una de las claves más importantes es la lateralidad biológica, o sea, si una persona es diestra o zurda de nacimiento. Y la forma que proponen para saberlo es súper simple, con la prueba del aplauso. La idea es aplaudir una vez, y la mano que queda arriba, esa es la dominante. Así se define la lateralidad biológica de la persona. Y esta tabla lo resume todo de una forma muy clara. A ver, pongamos un ejemplo. Para una persona diestra, un conflicto que tenga que ver con su madre o sus hijos se va a manifestar en el lado izquierdo del cuerpo. Pero si el conflicto es con su pareja, su padre o cualquier otra persona, afectará el lado derecho. Y como ven, para las personas zurdas, la regla se invierte por completo. Bueno, ¿y qué significa exactamente curarse dentro de esta lógica?
Vamos a ver cuál es el propósito de esa segunda fase que hemos estado viendo. Justo a la mitad de la fase de curación, la teoría describe un momento crítico, la crisis epileptoide. Es como si el cuerpo diera un último empujón para terminar el trabajo. De repente, los síntomas del conflicto original vuelven por un momento, pero con un objetivo muy claro: expulsar todo ese líquido de reparación, el edema, tanto del órgano como del cerebro. Entonces, en la curación, el cuerpo básicamente hace lo contrario a lo que hizo durante el conflicto. Si en la fase activa hubo un crecimiento de tejido, como un tumor, ahora el cuerpo lo descompone. Y si por el contrario hubo una pérdida de tejido, ahora lo rellena y lo restaura. Por eso, cosas como la hinchazón, la inflamación o la fiebre, aquí se ven como buenas señales, como una prueba de que el cuerpo está trabajando en repararse. Y a lo mejor surge la duda: ¿y por qué algo puede volver una y otra vez? Bueno, la teoría explica esto con algo que llama pistas. Se trataría de memorias sensoriales, como un olor, un sonido o un lugar que quedaron asociadas al shock original. Si nos volvemos a topar con una de esas pistas, ¡pum!, se puede reactivar todo el programa biológico. Al final, lo más importante de todo esto es el cambio de perspectiva que propone. La nueva medicina germánica ofrece un sistema, un mapa, donde los síntomas dejan de ser vistos como errores caóticos del cuerpo y se convierten en parte de un programa biológico predecible, con una fase de conflicto y una fase de curación que tienen un propósito claro. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si se adoptara esta forma de ver las cosas, ¿cómo cambiaría la percepción de algo tan común como un resfriado o algo tan temido como una enfermedad grave? Es una perspectiva que sin duda da mucho para